fantasía. Tú no eres una expectativa. Tú no das amor a medias. Hola mis hermanos, mis hermanas en Cristo, les doy la bienvenida. Gracias por estar acompañándonos en una emisión más de Encuentros Cercanos con Jesucristo. Y pues aquí tenemos a nuestra invitada del día de hoy, Brenda Robledo. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de cuando nos estén viendo, porque este programa se queda grabado y la gente lo sigue viendo. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz de volver a estar aquí con ustedes y como dijo acá el hermanito, feliz día de tarde, noches o días, pero por aquí estamos todos bendecidos de poder estar compartiendo con ustedes. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Pues a nosotros nos da mucho gusto que nos esté acompañando nuevamente ahora en esta emisión, en un programa en el que yo sé que Dios nuestro Señor tiene un mensaje muy importante que le quiere dar a todos los hermanos y las hermanas en Cristo que nos están sintonizando en este momento. Porque Brenda Robledo tiene un testimonio fuerte, un testimonio que va a mover corazones. Y pues se ha llegado el momento en esta emisión de entrar a esa parte de la vida de Brenda Robledo. En el programa anterior de Antes de Cristo, Después de Cristo, ya nos platicó una gran parte de su vida, pero nos estuvimos saltando así algunos momentos que pues fueron momentos difíciles quizá, momentos que marcaron su vida. Uno de esos momentos recuerdo que nos mencionaba que estando en la universidad tuvo que dejar de sus estudios para regresarse a su pueblo. No quiso entrar con mucho detalle sobre lo que había sucedido, pero pues le pido que si ahora no lo puede compartir. Sí, efectivamente les comentaba que yo empecé a estudiar como para maestra de preescolar. Y estuve haciendo mi servicio, podía hacer mi servicio ahí mismo en mi pueblo y poder estar trabajando con los chiquitines y estudiar en las vacaciones, ¿eh? Porque en ese entonces así era la cosa, que podías hacer tu servicio y podías seguir estudiando. Y pues yo me caso a la edad de iba a cumplir 19 años cuando me casé, estaba muy jovencita. Y pues en ese entonces, como les había dicho, ¿no? O sea, venimos de pueblos chicos, de familias, ahora sí que un poco, mi familia es un poco conservadora en ese aspecto, de que no se le permitía a uno como tener muchos novios o conocer muchos hombres, era de que era algo mal visto, ¿no? Que pudieras tener un novio, luego después otro novio, entonces no había mucha oportunidad de salir. Y no es que esté culpando, ¿no? Sino que así era, o sea, así eran, porque mi mamá ahora que escucha mi testimonio me dice, mija, es que yo tuve mucho la culpa. Le digo, mamá, es que usted me educó como usted la educaron. Mi mamá no me podía educar de otra manera, ¿no? Los que tenemos padres que han sido educados en tiempos más antiguos, sabemos que su manera como ellos se criaron es muy diferente. Entonces ellos, es lo que nos tenían que ofrecer, como ellos los educaron, y creo que hay muchos valores muy buenos. La única cosa aquí que a veces, como somos de pueblos muy chicos, la mentalidad es más cerrada, ¿no? Entonces, yo me caso muy joven, con esta persona, pero esta persona cuando me casé me dijo que él ya no quería que siguiera estudiando. Fue la primera cosa, ¿no? Entonces ya me salí de la escuela y, pues, seguí trabajando un poquito en eso, pero también fue algo así como ya había problemas y todo, y tuve que dejar de lleno ya el ser educadora. Ok, y fue educadora en su pueblo, ahí en Chihuahua. Sí, ajá, ahí mismo en mi pueblo, Ahí daba es donde clases. vivía. Sí, Ya recién casada se fueron a vivir a ese mismo pueblo. no, recién casada me fui a vivía él, que es un pueblo muy cercano, que está como a 13, 14 minutos de ahí de donde yo vivo, pero me cambié de jardín preescolar al lugar donde ya estaba viviendo de casada. Y pues me casé ahora sí que por la iglesia, con todos los sacramentos, como dicen en mi pueblo, salí de blanco y todo eso, ¿no? Entonces, sí iba pues bueno, uno se casa ilusionada, uno se casa enamorada, uno se casa
cuando vives tu fe cristiana, cuando sabes que el matrimonio es un sacramento, ¿no? Lo que pasa es que uno cree que la otra persona tiene la misma preparación que tú tienes y pues es cuando te das cuenta que no vamos por el mismo rumbo, ¿no? Entonces sí fue un poco difícil en ese aspecto desde un principio, ¿no? Desde un principio en el saber que los intereses no son los mismos, fue muy difícil, porque ya sabemos que el matrimonio, las dos personas somos totalmente opuestas, a veces no nos gusta la misma comida, no tenemos las mismas costumbres en la familia, pero eso es algo normal, pero ya cuando ves situaciones que ya van en contra de tu dignidad, en contra de tu persona, en contra incluso de tu salud, entonces es cuando uno tiene que empezar a preocuparse, ¿no? Pero en ese momento, pues yo igual empecé a dejar pasar muchas cosas por luchar, decía yo, por un matrimonio que al fin y al caso, pues no se pudo salvar, ¿no? Tuvieron un noviazgo a lo mejor corto, ¿eso pudo haber tenido algo que ver? No, no fue bueno, no sé qué será corto, duré, desde los 15 años fue mi novio. Oh, Bueno, entonces no fue corto. no. Ok. Otros Y muchachos por ahí que me pretendían y todo, y pues no sé, o sea, no era yo de ese tipo de muchachitas que les da el sí a todos, o sea, yo estaba con el compromiso con él y con él, incluso la vida es muy curiosa, ¿no? Eh, Ahorita mi esposo, él fue mi amigo siempre, pero yo no sabía que él me quería a mí porque él nunca me lo dijo. Y él nunca se casó, pero ahorita les platico eso también, pero entre los que me pretendían por ahí estaba él, pero él nunca fue así como que claro conmigo, ¿no? Porque a mí él me cayó bien siempre, porque era, pues siempre ha sido así como que muy, muy bueno y todo eso. Entonces yo no, pues no, ni yo ni por enterada, pero esa es otra historia que les voy a contar. Pero nunca yo estaba con esa persona y nomás estaba con esa persona, o sea, desde los realmente... 15 años, ¿a poco fue su chambelán de 15 años y luego se convirtió en su esposo? No, pero fíjese que fue algo bien raro porque yo lo conocí de mis 15 años. O sea, mi chambelán fue un primo y él, mi primo, lo llevó a él de invitado, ¿no? A la fiesta. Entonces, yo me acuerdo que ya de ahí en adelante de que se terminó la fiesta, él iba a la preparatoria porque él no estaba estudiando la preparatoria. Entonces iba y que ya me llevaba cartas porque en aquel entonces no había mensajes y eso. Entonces fue así como que ya nada más él y mucha gente me lo advertía, ¿saben? Mucha gente me decía muchas cosas sobre esta persona, muchos amigos de la prepa me decían, Brenda, no vale la pena que vayas a dejar de estudiar, cuando ya me iba a casar, no dejes estudiar. Hubo un profe que hasta la fecha lo veo y cada que bebé me abraza y me dice, mira, Dios te tenía otro plan, y en ese momento yo te decía, niña burra, así me decía, eres muy inteligente, no vale la pena que dejes esto, mija, abre los ojos, pero no sé qué era lo que me pasó a mí, o sea, y Estaba muy enamorada porque muchas veces el amor ciega. sí, pero ahora entiendo yo que tal vez yo lo vi como una manera de salir como que porque le digo, no había mucha manera de salir, ¿no? Entonces como que ahí yo no podía ir mucho a los bailes, yo no podía ir, así como otras amigas que iban para acá, que iban para allá, a mí no me dejaban salir mucho, entonces era como que, ok, pues estoy en la casa, pues qué más da si me caso. Era así como se lo pongo, ¿no? Pues qué más da si me caso, o sea, igual aquí nomás me estoy encerrada, pero eso sí, mi familia jamás me prohibió andar en las cosas religiosas. O sea, mi familia siempre ha sido mi mamá, de que ella siempre me apoyó en mi ministerio, siempre. Era como, haga de cuenta que esto que yo hago siempre fue mi respiro, o sea, mi respiro. Pero cuando llego ya a este matrimonio, ahí sí fue la guerra, ¿no? O sea, sí fue todo lo contrario. Pero bueno, usted me va a ir preguntando para ir contando, ¿verdad? Y pues, bueno, dejó sus estudios, pero tuvo oportunidad de ejercer un poco ese deseo que usted tenía de ser educadora, pero no le duró mucho tiempo, tuvo que también dejar eso. ¿Y a qué se dedicó entonces? Después de haber dejado sus estudios y su trabajo, ¿cómo fueron esos años? No, pues yo ya no podía hacer nada. Ya nomás me tenían, ahora sí que vamos, se escucha raro, pero yo nada más era, ahora sí que una ama de casa triste, una ama de casa sin esperanza, con todos sus sueños frustrados. No podían ir ni a misa ya no podía tocar la guitarra, ya no podía componer, ya no podía escribir, ya no podía ir a las prácticas del coro, porque en ese entonces mi hermana
me invitó a participar con ella porque mi hermana vivía en el pueblo al que yo me mudé y ella quería que yo entrara con ella al coro y sí entré al coro de ahí, de esa parroquia, pero haga de cuenta que era pleito seguro porque yo iba en contra de la voluntad de esta persona, entonces eran pues ahora sí que muchos pleitos. Yo no podía ir tranquila, la guitarra ya no la podía tener en mi casa, siempre tenía que estar escondidas. Entonces fue como una persecución en mi casa. Yo realmente para tenerlo contento yo tenía que estarme en la casa día y noche sin salir, no tenía amigas, no podía platicar con los vecinos, no podía ir a la tienda sola, no podía ir a ningún lado sola, estaba presa, haga de cuenta, presa en una casa encerrada totalmente, no podía ni siquiera tener las cortinas abiertas. Entonces fue así como un encierro total y empecé a estar casi a caer en un estado de depresión, que bendito Dios no caí, pero yo pienso que casi estuve a punto de hacerlo. Lo único que me sostenía era que yo sola, cuando esta persona se iba, yo tenía un cuaderno y en ese cuaderno yo escribía las canciones. Y esas canciones son las que están en el CD, ¿no? Vienen en momentos muy difíciles de mi vida, que yo siempre les digo, ahora sí que cuando yo me puse a escribir esas canciones no estaba así en un lugar bien bonito, viendo pasar pajaritos y escribiendo, ¿no? Eran momentos bien difíciles. Y Dios actúa de muchas maneras, porque las personas que pueden estar viéndome saben que cuando uno escribe una canción, necesita tener la melodía, necesita tener ahora sí que la guitarra para sacar la melodía. Y yo no sé cómo le hice, fue el Espíritu Santo, no puedo decir cómo le hice, porque fue Él, que las melodías se me quedaron en mi cabeza, incluso sin tener un instrumento. Y yo le pedía mucho a Dios que un día yo pudiera compartir esas canciones que son testimoniales para que pudieran servirle a alguien, ¿no? Que estuvieran necesitando de esas palabras. Y pues es ese CD que tengo grabado ahorita para gloria de Dios, pero tuve que pasar muchos años y muchas cosas para que pudieran escucharlas. Pues lamentablemente es una realidad que muchas mujeres, principalmente en México, en países latinoamericanos, por la cultura, se ve mucho ese tipo de matrimonios, que lamentablemente donde el hombre pues ejerce esa fuerza, que en lugar de demostrar amor, demuestran dureza. En vez de abrir su corazón y amar a la pareja, pareciera como que el corazón está cerrado y hecho piedra. Así es, y fíjese que yo cuando empezó todo esto, yo no me daba cuenta porque era primero maltrato psicológico, ¿no? Era maltrato psicológico, era no sirves para esto, no sirves para lo otro. Y fue algo bien difícil, ¿no? Fue algo bien difícil darse cuenta cómo empieza lo que es esto de la violencia, ¿no? Entonces sí fue muy, muy difícil y quiero empezar a contarles un poquito. Adelante. Sí, mire, como le estaba diciendo, primero fue como asimilar que estaba pasando por una situación de violencia psicológica, ¿no? Y quiero hacer hincapié en algo muy importante. Hoy voy a compartir mi testimonio como mujer, pero sé que si tú me estás viendo, puede ser que seas también un hombre que esté pasando por esta situación. Este testimonio es como para toda la persona que somos hijas de Dios, como hijos dignos, hijas dignas de Dios. No se trata solamente de ser mujer, sino también sé que hay hombres que han pasado lo que yo pasé. Y en este momento voy a hablar como mujer, pero cuando van haciendo un poco a poco nuestra dignidad abajo, primero nos van haciendo sentir que no servimos, que nada de lo que hacemos está bien. Incluso cositas tan pequeñitas como no te pongas esa blusa, no le abras a fulana persona, no te asomes por la ventana. Te empiezan a controlar de tal manera, pero volvemos a lo mismo. Venimos de pueblos muy pequeños donde no se nos ha educado sobre esas señales de violencia, porque para nosotros tenemos que estar en un ataúd para ya decir, sabes que ya no hubo remedio. Y eso casi me pasa a mí, por no hablar, por no pedir ayuda. ¿Pero por qué no pedí ayuda? Porque yo tenía miedo. Porque el miedo es el que nos empieza a invadir el corazón, nos empieza a invadir, porque tú no ves a nadie que se queja, tú no ves a nadie que da ese testimonio. Entonces tú dices, qué vergüenza, ¿qué van a decir? O lo que yo estoy haciendo, voy a ser la divorciada del pueblo, porque yo tenía mucho miedo, porque en ese entonces se decía, el sacramento del matrimonio es para toda la vida. Nadie nunca habló sobre también que había anulaciones por la Iglesia Católica, donde ese sacramento queda nulo simplemente por el hecho de que estás perdiendo tu vida, de que puedes perder tu vida.
Entonces a mí nadie me había hablado de eso, yo estaba en un miedo tremendo, aparte yo estaba bajo amenaza, ¿no? Si yo decía algo, a mi papá le iba a pasar algo, a mi hermano le iba a pasar algo, y yo tenía mucho miedo, y ese miedo lo puede estar sintiendo alguien ahorita en este momento. Y así empezó esto, ¿no? No vayas a misa, no cantes en el coro, no puedes tocar la guitarra, no te pongas esto, incluso cositas íntimas muy difíciles, cosas íntimas hasta incluso ni bañarse tranquilamente, cosas tan extrañas que yo decía, esto yo nunca lo vi en mi casa. ¿Y cómo pides ayuda si tienes miedo, si nadie ha hablado de este tema en ningún lado? Y eso fue lo que me pasó a mí, hasta que esa violencia psicológica empezó a 17 días después de que me casé. Y a los 21 o 22 días, esta persona me golpea por primera vez. Como quien dice, estaba yo en mi luna de miel, ¿no? En donde supuestamente todo es lindo, todo es hermoso, pues en mi caso no. Primero se empieza con un jalón de cabello, una cachetada, cualquier cosa. Y tú te quedas así, o sea, yo sentí un vacío tan grande, o sea, cuando yo siento ese golpe por primera vez, yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué hacer, no sabía a quién pedirle ayuda, porque yo tampoco quería causarle a mis padres sufrimiento. Ahora esta persona me decía que si yo le decía algo a mi papá o a mis hermanos, algo les iba a hacer a mis papás. Yo tenía que callar, ¿no? Y así fue pasando el tiempo, ya no era una cachetada, ya no era un jabón de cabellos, ya eran empujones, ya eran golpes a puño cerrado, ya eran cosas así bien difíciles. Y llega un día, precisamente antes de que cuando yo siento ese llamado que les hablé ahorita, de decir yo quiero cantarle al Señor, fue cuando yo tenía 18 años en una hora santa, que yo sentí ese llamado a servirle a Dios a través de la música, y yo pensaba que siempre iba a ser así, que yo siempre le iba a estar sirviendo al Señor. Y siempre les he dicho en los congresos, yo voy a muchos lugares y escucho testimonios tan hermosos donde dicen, a la edad de 23 años, a la edad de 30 años, cuando yo me encontré con el Señor, y yo crecí conociendo a mi Señor, entregando todo lo que yo tenía, como usted me dijo, siendo una niña muy activa, y yo vivo un desierto de mi fe tremendo que no se lo deseo a nadie. Yo viví un desierto, una soledad, donde yo le gritaba, donde yo le reclamaba a Dios y le decía, bueno, pero si yo siempre te serví, si yo siempre estuve fiel, si yo amo cantarte, ¿por qué permites que me pase esto? Pero yo no sabía que Él no era el que permitía eso. Entonces, yo volteaba a ver un crucifijo que tenía ahí en el cuarto y yo le decía, ahora puedo entender un poco lo que se siente la sangre en la cara, ¿no? Sentir esa sangre caliente o en las manos o en la boca. Y yo le decía, si yo valgo tu sangre, sácame de aquí, rescátame de aquí porque yo ya no puedo sola. Yo no sé a quién pedirle ayuda, yo no sé qué hacer. Yo me sentía como un despojo humano, yo me veía al espejo, yo no me reconocía porque cada vez los golpes me dejaban más marcas, ¿no? Hubo una ocasión donde nacen algunos de los cantos que están ahí en el CD, donde mi nariz, yo tengo la nariz de este lado, la tengo fracturada, y pues no se me conocía mi cara. Y yo decía, ¿cómo puede ser? O sea, yo misma me daba vergüenza, yo misma me daba pena, porque yo decía, yo sé que Dios murió por mí, toda la vida escuché eso desde niña, pero yo no hallaba la manera de salir. Yo tenía tanto miedo. Y cuando yo me metía a ese baño, porque era donde yo me refugiaba y me escondía, y estaba ahí tirada, yo le decía a Dios, Señor, yo creo en ti, pero aumenta mi fe. Y es un canto que se llama Necesito de ti, donde yo le decía, perdona si te hago tantas preguntas, pero es que ya no puedo, o sea, yo ya no puedo. Y yo le decía, por favor, o sea, mándame una señal. Y muchas veces en nuestra vida nosotros queremos como que Dios venga y baje así todo vestido de blanco, como lo vemos en las películas. Y Dios me mandaba señales a través de mis vecinos y todo, porque ellos ya se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, pero yo no lo veía o no lo quería ver o tenía miedo de verlo, ¿no? De pedir esa ayuda. Y cada vez ya eran golpes más diferentes, ya se pierde la dignidad. O sea, yo ya sentía mi dignidad como mujer en el piso, o sea, yo decía, ¿cómo? Y yo misma, fíjese, al mismo tiempo que yo me veía así, al mismo tiempo recapacitaba, yo decía, si en mi familia jamás vi esto, en mi familia todo fue amor. Si yo sé que Dios es amor, ¿por qué permito esto? Pero no podía, yo me sentía tan indefensa que no hallaba cómo pedir. Y hubo varias ocasiones en que yo quería abrir esa puerta, salir corriendo y abrazar a mis papás, y no podía por miedo, porque yo decía,
si es capaz de hacerme esto a mí, yo sé que a mi papá sí lo va a matar, ¿no? Porque él decía que iba a darle un balazo a mi papá. Entonces, era una cuestión que yo no le veía salida, ¿no? Y yo seguía escribiendo en ese cuaderno que les platico. Lo escondía abajo de un piso, de un cuadro de piso de ese de cerámica que estaba suelto, y ahí lo escondía, ¿no? Para que no lo fuera a ver. Y ahí nacieron esas canciones. Y una ocasión también, que llega y hubo por ahí un conflicto, y también fue ahora sí que ahora fue mi costilla, y yo y cuántas mujeres y cuántos hombres nos convertimos en los mejores maquillistas, en los mejores doctores, porque solos nos curamos. Nosotros tenemos que aprender a maquillar nuestros moretones, a curar nuestras heridas, porque los doctores, ni esperanzas que puedas ir con un doctor porque se van a dar cuenta. ¿Llegó a temer por su vida? ¿En algún momento realmente llegó a temer por su vida? Sí. Sí. Yo tenía mucho miedo, o sea, yo ya estaba invadida del miedo, o sea, yo antes de salir, yo salí en 2018, perdón, no es cierto, el 2017. Y 2 años antes del 2017, yo ya sentía como que en cualquier momento yo me iba a morir, ¿sabe? Que en cualquier momento yo ya no iba a poder soportar. ¿En qué año fue cuando se casó? En el 2010. ¿Y por cuánto tiempo vivió usted esta, Perdón, estoy dándole malos años, estoy diciéndole el 2010, no, perdón, fue en el 2008 y el 2007, porque en el 2010 ya mi niño nació esa fecha, es que me equivoqué con las fechas, no, yo me casé con él en el año 2001. 2001. Sí, yo duré 8 años. 8 años de esa vida en ese matrimonio, que no se le puede llamar un matrimonio. No, y entonces yo ya tenía mucho miedo, y hubo una ocasión donde le cuento que, o sea, llega ese momento, no sé si alguna mujer que me está oyendo, en que usted se siente como que le da asco a usted mismo, de decir, si usted siente que ya no vale, pero al mismo tiempo Dios me mandaba algo que yo digo que es por lo que tenemos que vivir, que es fe. Y siempre les digo que mi testimonio siempre lo aterrizo y está basado en la cita de Marcos 9:23, porque esa cita siempre se me venía a mi cabeza. Y decía, todo es posible si tú crees. Y yo decía, todo es posible, Brenda, si tú crees en Dios. Pero yo le decía a Dios, pero es que ayúdame, dame una señal, o sea, no me dejes sola, o sea, ya no puedo. Y fíjese que un mayo, después del Día de las Madres, recuerdo muy bien, fue el día 12, 13 de mayo, por ahí más o menos. Sí, fue el Día de la Virgen, porque acaba de llegar de una misa. Y yo a veces le reclamaba a Dios, ¿verdad? Cuando llegaba de las misas, porque si yo iba a misa ya sabía cómo iba a ir. Entonces yo le decía a veces yo, fíjense, decía entre mí, vale la pena ir a misa porque ya sé que si vengo de misa ya sé lo que me va a pasar. O no voy a misa y mejor evito un golpe. Y a veces yo le decía a Dios, porque llego al grado de reclamarle, le decía, ay Dios mío, o sea, tú sabes que lo hago por ir a misa y mira cómo me pagas. O sea, todavía tenía yo el valor de decirle, porque cuando yo salía de misa, yo necesitaba sentir esa presencia de Dios, de recibir la Eucaristía, porque yo sentía que eso me daba paz. Pero fíjese que el mismo sacerdote era mi confesor y me decía, no vengas ya a confesarte, me decía, que yo no puedo hacer nada porque me lo dices en secreto de confesión, pero sabes que yo no quiero velarte en un funeral. Así me decía, Brenda, por favor, haz algo. Y le decía, padre, es que no sé qué hacer. Me decía, déjame ir no, padre, no vaya porque van a matar a mi papá. Entonces el padre llega al grado que se desespera y ya no me quería confesar. Entonces ya por ese lado también yo me sentí como que ya estaba yo quedándome muy sola, porque yo no me daba cuenta que estaba involucrando ya mucha gente, ¿no? Entonces después de esa misa pasan 2 días después de esa misa, y esta persona llega y me empezó a agarrar del cuello y pues casi me asfixia. Bendito sea Dios, la vecina que tengo, que es un ángel, hasta donde esté la bendición la alcance, ella le habla a mi hermana y le dice que algo estaba pasando, ahora sí que ella llega y me rescata, esos ángeles que Dios manda, y me saca de esa casa, ¿no? Llega mi hermana, porque él se fue, él tuvo miedo, él pensó como que si me había hecho algo y se fue. Entonces, ya llega mi hermana y me dice, Brenda, ¿qué te pasó? Me dice, ¿qué te pasó? Dice, todo ese amor que nos enseñaron a amar, de que Dios te ama, de que Dios ha hecho todo por ti, en esto te convertiste. O sea, yo esperaba que ella me iba a abrazar y me iba a consolar,
y sus palabras fueron bien precisas y me dice, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no dijiste? ¿Por qué no me tuviste la confianza? Y recuerdo que ahí se soltó llorando ella y me dijo, no lo puedo creer, mira cómo estás, porque traía todo esto pues morado, ¿no? Y ese día me salí de ahí, nada más lo único que saqué fue mi visa para pasar a Estados Unidos, mis papeles personales, una Virgen de Guadalupe que mi mamá me había regalado y el cuaderno, ese cuaderno que hasta la fecha me acompaña, porque yo aún en ese dolor que tenía, yo nunca quité el dedo del renglón, que Dios un día me pudiera conceder compartir esos cantos, ¿no? Y pues bueno, eso fue un martes y el jueves yo ya estaba aquí en Estados Unidos, entonces imagínense cómo fue el tener que enfrentar a mis papás, el tener que confesarles que 8 años de mi vida habían sido así. Yo creo que el momento más difícil que yo he pasado es ver a mi papá llorando, porque yo nunca lo había visto llorando así como si se le hubiera muerto, él sentía como si yo estuviera muerta, ¿no? Y él me decía, mija, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué? Y ellos se culpaban mucho. Ellos lloraban porque se culpaban y me decían, es por la manera en que te educamos, es porque nunca te dijimos que si te llegaban a golpear, pero nosotros no lo imaginamos, es porque nosotros te educamos de una manera muy cuadrada y pues ya les decía, no, papá, es que yo tenía miedo, pero no hallaba yo cómo hacerlo sentir mejor. O sea, yo en ese momento yo ya me sentí un poquito más liberada, ¿no? Yo ya me sentí un poquito más liberada, pero para ellos era todo novedad, entonces fue muy difícil y me trajeron para acá con mi hermano. Y cuando ya llegué yo aquí, pues ahora sí que fue bien difícil porque usted sabe que por aquí pasa el tren que va para Lobos, para Amarillo. Híjole, para mí era tan difícil escuchar el tren, o sea, era como algo tan triste cuando yo escuchaba el tren y me daba un sentimiento, no sé por qué. Y yo veía todo gris y yo pensaba que nunca iba a reponer mi vida, que nunca todo eso iba a pasar, que nunca mi cara iba a volver a ser normal, que nunca mis golpes se iban a borrar. Y ahora que Dios ha restaurado mi vida, que ha sanado cada una de esas heridas, yo me veo al espejo y siempre les digo eso en el testimonio. Les digo, las cicatrices no se pueden borrar porque son parte de tu cuerpo. Yo me baño y yo veo mis cicatrices, pero ya no duelen porque Dios las sanó, ¿no? Las ha sanado con su amor, con su misericordia. Y creo que cuando nosotros tenemos esa llamita aquí en nuestro corazón de esa fe, Dios no nos deja solos y siempre está con nosotros, aún en los momentos más difíciles. Y entonces ya cuando llego aquí a Estados Unidos, pues ya mi vida empieza a cambiar poco a poco. Fue un proceso, sí tuve que tener ayuda psicológica. Bendito sea Dios, la misma parroquia aquí me abrió sus puertas y me brindaron ayuda psicológica, ayuda espiritual, y eso para mí ayudó mucho. Fui a un retiro de encierro de puras mujeres, que creo que fue hermoso, que eso me ayudó mucho. Yo iba todo a retiros de cursillistas, yo lo que quería era empaparme, yo quería volverme a sentir una digna hija de Dios, ¿no? Que aquella dignidad que me habían quitado por esos 8 años, Dios me la regresara y que volviera a confiar en Él como cuando era esa niña que le platiqué, ¿no? Y bendito sea Dios, así fue. Y empecé a caminar en esta misión. Seguí cantando, bendito sea Dios, como le dije, empecé a trabajar, compré mi guitarra, empecé otra vez a servir en los coros. El padre de la parroquia, bendito sea Dios, la oportunidad de coordinar el coro de habla español hasta la fecha, ya tengo todos estos años, y Dios fue abriendo puertas, y pues bueno, de ahí ya nace esta misión que ahorita están conociendo, pero que detrás de esa misión hubo un pasado, que creo que sin ese pasado, yo no estaría aquí hablando con usted, ¿no? Porque gracias a todo eso que Dios hizo conmigo, ha podido servir para que otras personas vean que Dios no nomás trabaja en 1 o 2 o en 3 personas, que trabaja en cada uno de nosotros, si nosotros sabemos esperar ese tiempo, si nosotros sabemos entregarle nuestras cargas, si nosotros confiamos y esperamos en Él, ¿no? Que esa es la canción de Eres Real, que es la primera que se lanzó, basada en ese testimonio, que ha sido una bendición para mi vida, porque cuando la lanza Jonathan en su canal de YouTube, yo pensaba que nada más iba a ser así como que, ok, la canción. Y cuando sale esa canción fue cuando empezaron a hablar a diferentes ministerios, a diferentes grupos, a compartir mi testimonio. Y esa canción creo que ha sido sanación para mucha gente. Y yo no lo podía creer cuando escuché esa canción en diferentes personas que me mandaban sus videos y todo eso. Imagínense, o sea, una canción que nace en un momento así, que ahora esté ayudando a otra persona. Esas son las bendiciones que Dios me da. Y cada vez que yo estoy en un lugar me transporto, y no para recordar el pasado, sino para recordar lo que Dios ha hecho conmigo.
y decirle, de estar en aquel baño tirada, sin consuelo, sin esperanzas, ahora me tienes aquí dándote la gloria y sirviéndote como cuando era una niña que lo deseaba tanto, ¿no? Amén, pues ese canto de Eres Real es de mis cantos favoritos de tu disco. Y le quiero preguntar precisamente sobre ese canto, Eres Real. Quizá en los momentos que usted estaba viviendo llegó a pensar, llegó a sentir que Dios no era real por la realidad que estaba usted viviendo. Sí, ese canto nace... a veces uno llora no porque no esté sanando, pero a veces es imposible, ¿verdad?, contener. Ese canto nace en un día muy, muy particular, en donde yo estaba sintiendo mucho dolor físico, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, tú no eres una fantasía, ni eres una leyenda de la calle, ni eres una expectativa que uno te pueda sentir o no te pueda sentir. Yo sé que tú eres real, pero yo le decía, enséñame a verte en realidad. Entonces yo me acuerdo mucho que me senté en el piso y yo nada más repetía entre mí, yo creo, yo confío, yo espero en ti, Señor. Yo creo, yo confío y espero en ti. Y en eso estaba pasando una señora con unos niños agarrados de la mano. Y estaban los árboles así moviéndose y ahí decía yo, ok, te puedo sentir en cada respirar. Y yo tenía tantas ganas hasta de salir y abrazar a esa señora que ni conocía. Y yo decía, te puedo sentir al abrazar, te puedo sentir en esa sonrisa de esos niños tan contentos, porque decía, vaya, cómo es la vida. Ellos, gracias a Dios, bien felices y yo en esta casa refundida, encerrada. Y de ahí nace ese canto, de ahí nace. Pero como le digo, Dios y el Santo Espíritu hicieron milagros porque yo no tenía una guitarra y ahora a veces que yo agarro mi guitarra para escribir una canción, si no la traigo en mano no se me graba la melodía y yo no sé cómo pasaron tantos años y nunca se me olvidaron. Entonces yo creo que ahora sí que eso sí es por obra y gracia del Espíritu Santo, porque sola no lo hubiera podido lograr. Así es. Pues, hermana Brenda, le quiero pedir que en estos momentos a todas esas personas que nos están viendo, sean hombres o sean mujeres, porque como usted dice, la violencia familiar no es exclusiva de las mujeres. Hay muchos hombres que también pasan por situaciones similares y reciben la violencia por parte de sus esposas. ¿Qué mensaje les puede dar a todas esas personas que justo en este momento están pasando por una situación similar por la que usted pasó? Son momentos muy difíciles, muy dolorosos. Hay mucho miedo. Quizá el miedo es el que paraliza a las personas como para poder pedir ayuda y salir de la situación. ¿Qué les puede decir a esas personas para que no tengan miedo y den un paso adelante y vayan por ayuda? Definitivamente el miedo es el que juega el papel aquí, la vergüenza, el que dirán, el que tengan hijos. En ese momento yo no tuve hijos con esta persona, que realmente en parte fue lo que también él se descargaba contra mí, ¿no? Ese coraje, porque no podía, o sea, no podía tener hijos, ¿verdad? Entonces, el miedo, el que mis hijos se queden sin papá o se queden sin mamá, el estándar que todo el mundo ha puesto del matrimonio, eso juega mucho peso en una persona que está pasando violencia. Yo se lo digo porque frases como, échale ganas, lo vas a superar, a veces no sirven. A veces lo que te sirve es que te digan, pide ayuda, denuncia, busca. A mí nadie me lo dijo porque nadie lo sabía. ¿Y por qué no lo sabían? Porque esos temas nadie los habla. Porque esos temas están escondidos por ahí. Imagínese usted la cantidad de personas que viven esta situación. Cuando pasó lo mío, imagínese, o sea, yo soy de un pueblo bien chico, no fue fácil. No fue fácil para mi familia enfrentar. La hija de don Ramón está divorciada. Yo soy la única persona de toda mi familia que se ha divorciado por el civil y que pues ha vuelto a rehacer su vida. En mi familia eso no se usa, como decimos. Y así es en muchas ciudades, en muchos pueblos, o sea, esos temas no se pueden tocar. Yo le dije un día a una señora, y se lo dije con todo el amor del mundo, le dije, dijo, es que como tuviste el valor de hacer esto a tus padres. Le dije, ¿el valor de qué, señora? Dijo, de darles esta vergüenza, dijo, de divorciarte. Le dije, le voy a hacer una pregunta, le dije,
¿Qué hubiera estado mejor para usted? ¿Estar platicando ahorita conmigo y estarme regañando o ir a mi funeral? Hubiera estado mejor ir a mi funeral, porque entonces sí hubiera sido la mártir del pueblo, porque se murió, porque la golpearon, porque se murió dentro de un matrimonio, a decir, salió de un matrimonio porque casi se murió y buscó una nueva oportunidad que Dios le ha dado. Y la señora me dijo, tienes razón, dice, y se le llenaron sus ojos de agua y me dice, porque ¿sabes qué? Dice, en estos pueblos es más fácil velar que rescatar, es más fácil juzgar que dar la mano. Dice, y sabes que tú me acabas de decir lo que mi corazón ha gritado por tanto tiempo y lo que te acabo de decir, dice, es lo que yo hubiera querido hacer y no tuve el valor. Entonces, con mi testimonio se destaparon muchas cosas. O sea, se destaparon muchas cosas en muchos hombres también, en los retiros, en los congresos. Es cantidad así de hombres que se acercan a decirme, hermana, yo estoy pasando por esta situación. Entonces es ahí donde yo lo que les puedo decir, humanamente, busquemos ayuda. Nunca estamos solos. Dios pone personas a nuestro lado que están dispuestos a ayudarnos. Hay infinidad de personas, incluso aquí en esta diócesis de nosotros de Santa Fe, aquí en Albuquerque, ya se creó una línea de ayuda para todas esas mujeres que están pasando por esa situación. Y si tienen hijos, también a los hijos les brindan apoyo. Igualmente a los hombres. Entonces, nosotros tenemos que buscar, pero también tenemos que dejar de que los comentarios de las personas nos desanimen, porque sí puede pasar eso. Yo he escuchado muchas personas que están dispuestos a pedir ayuda, luego se arrepienten, y tal vez es eso, es el miedo, porque nosotros como sociedad, yo les decía un día en un retiro de puras mujeres, nosotras entre mujeres somos las peores jueces entre nosotros, en vez de ayudarnos nos atacamos. Nosotros como seres humanos, en vez de ayudar a aquella persona que está encontrándose con el Señor, ¿cuántas veces hay personas que están dispuestas a cambiar su vida y en vez de nosotros darles ese apoyo, hasta nos burlamos de ellos o decimos, pero si qué anda haciendo él allá, si es alcohólico, si su familia está echada a la perdición? En vez de decir, qué bueno hermano que te encontraste con el Señor, cuenta conmigo, vamos a orar juntos, vamos a caminar juntos. Así es en el caso mío. En el caso mío, yo nunca es con todas las personas que me dijeron, felicidades, qué bueno que te saliste de esa vida. Para todo el mundo era como, ese tema no se toca. Es muy triste, pero es la realidad y lo tengo que decir, porque como católicos, el Papa Francisco nos ha invitado muchísimas veces a que denunciemos, a que hablemos. Y gracias a las reformas del Papa Francisco, bendito sea Dios, fue cuando mi caso llegó a un tribunal eclesiástico en la diócesis de Cuauhtémoc Madera, a la que yo pertenezco, y se pudo anular ese matrimonio basado en los testimonios de los doctores, en las cartas que mandaron los doctores, pues cuando ya al último era mucha la violencia, ya ahora sí tenía que ir a dar al hospital y todo eso. Entonces, gracias a Dios, todo esto para gloria de Dios tuvo un final así, pero ¿cuánto tiempo se tiene que luchar? El que sea necesario con el tal de que usted salve su vida, porque recuerde que que la sangre de Dios vale su vida. Entonces, nosotros somos hijos e hijas de un rey que merece que nosotros le demos todo lo mejor de nosotros, que no dejemos que alguien nos diga que no valemos, porque nosotros valemos mucho. Y no es como que ahora sí como una huelga de esas que hacen afuera de la calle, no, sino simplemente que esos temas nunca se tocan. Y yo he estado frente a muchas personas que me han comentado, mi hija se murió, y no solamente golpeada, se murió porque ella se quitó la vida porque no aguantó. Hay personas que he visto mutiladas, hay personas que el otro día había una señora también que perdió su ojo, a hombres quemados de su cuerpo, hombres mutilados. Si nosotros nos pusiéramos a hacer un estudio, nos diéramos cuenta que es algo terrible lo que sucede en cada cerrada de puerta de cada hogar y a veces nosotros no nos damos cuenta. Pues definitivamente la misión que le tenía preparada nuestro Señor para usted es una misión muy importante y muy grande. No es cualquier cosa. Sí me daba cuando yo empecé a compartir mi testimonio porque aún a veces yo no sé si digo las palabras adecuadas. Yo siempre les digo, yo hablo por lo que Dios me ha
permitido vivir, ¿no? Y gracias a Dios, a mi lado tengo un equipo que trabaja conmigo, un sacerdote que es mi director espiritual, y actualmente tenemos un sacerdote que fue mi párroco, que él está creando ese lugar donde estas personas pueden ir a pedir ayuda. Entonces él me dice, cuando tú escuches a una persona, cuando tú escuches a un hombre, mándamelo, yo te voy a ayudar para que recibas ayuda. Y no solamente él, también estuvimos haciendo un programa de radio para ESNE, El Sembrador, y ellos también crearon una línea de ayuda directa, porque cuando me invitaron al primer programa que escucharon el testimonio, me dijo el Señor que se les empezó a llenar de llamadas preguntando, ¿no? Entonces crearon una línea también directa de ayuda, y bendito sea Dios. A veces el denunciar no es fácil, a veces el decir esto son temas muy delicados que la gente no quiere saber que existen, pero sí existen, y así como Dios me permitió que yo pudiera estar aquí con ustedes viva, porque si yo hubiera seguido ahí, yo no hubiera vivido. Entonces, yo no quisiera que alguien se callara y dijeran, murió por ser golpeado, murió por ser golpeada, ¿no? Entonces, yo quisiera que, si Dios me dio esa misión de poder hablar un poquito y de compartir y de decirte que tienes que buscar ayuda, que no te tengas miedo, que siempre está Dios contigo, pero que también hay personas que Dios pone para que te ayuden a salir de esa situación, no tengas miedo, ten valor y hazlo. Y otra cosa muy importante también que se me pasó mencionar, que siempre cuando me empecé esta misión, como usted dice, que fue algo así como que dije, es algo bien difícil, ¿no? Ya cuando estaba ya en las de veras en el congreso, en el primer congreso que fui, de ver tanto testimonio de mujeres que les estaba pasando lo mismo, de hombres que les estaba pasando lo mismo, yo todavía ahí no estaba lo suficientemente preparada, yo creo que para escuchar tanto, que para mí me dio un bajón tremendo. O sea, yo me enfermé, o sea, la verdad yo podía como, Dios en ese momento me dio algo muy importante en la hora santa, como de poder sentir ese dolor otra vez. Y al mismo tiempo, cuando el Padre estaba pasando el Santísimo, que hubo ahí un predicador de República Dominicana en el momento de la oración de sanación, yo pude sanar junto con ellos. Y fue algo muy, muy hermoso que Dios me dio, porque en ese momento Él me dijo, te voy a volver a transportar para que puedas sentir otra vez ese dolor y el dolor de ellos que están sintiendo eso, pero también te voy a sanar para que de aquí en adelante esta misión sea más fuerte. Y eso me pasó en esa misión. Yo en ese momento no podía bajar ni mis brazos cuando el predicador estaba haciendo estas oraciones de sanación, cuando estaba el Santísimo. Cuando ya pasa todo, yo sentí una paz tan grande, tan grande, que yo dije, yo quiero seguir en esta misión, me voy a preparar lo que sea para seguir. Y mi director espiritual aparte me prepara, me dice, me manda libros que yo lea, yo investigo de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, porque quiero entregarle a Dios lo mejor de mí y pues poder igual ayudar a las personas que quieran pedir ayuda, ¿no? Está mencionando algo muy importante y es la sanación. Todos necesitamos la sanación por diferentes razones, pero todos necesitamos, desde el pecado original, todos nacemos con el pecado original y eso provoca mucho situaciones que a cada quien nos toca vivir, de las cuales después tenemos que sanar. ¿Cómo ha sido ese proceso de sanación de Brenda Robledo después de esa situación que pasó? Se vino a Estados Unidos y comenzó ese proceso de ir sanando. Nos está platicando de su ministerio, de su música, de los congresos, pero ¿qué hay detrás de todo eso que usted tenía que sanar? ¿Cómo ha sido ese proceso de sanación? Fue un proceso, ahora sí que no le puedo decir que fue corto, porque le contaría mentiras. Fue un proceso, fue algo que Dios me tomó mucho de su mano, nunca me soltó, porque puso en mi camino personas tan buenas, incluso personas que ni hablaban mi mismo idioma. Me puso un diácono que igual ni me entendían en el español y ni yo en el inglés, pero poco a poco él me consiguió personas que me ayudaran, porque en ese entonces, cuando yo llegué aquí a Clovis, no había muchas misas en español, no había muchas personas que hablaran español. Entonces, poco a poco fui conociendo y Dios me puso las personas, empecé a tomar terapias que la misma parroquia me facilitó, dirección espiritual, fui a un retiro muy hermoso también de sanación, precisamente de sanación interior. Híjole, esos retiros ayudan muchísimo, o sea, creo que todos deberíamos de tener en nuestra vida, aunque no nos esté pasando nada, irnos y retirar allá 3 días y vivir esos congresos, esos retiros de ese encuentro así tan profundo, y que yo lo necesitaba a gritos, ¿no? Y yo le digo, o sea, retiro que había, yo me apuntaba y me iba, porque yo sentía tanta necesidad de sanar. Y Dios
es tan grande que yo me acuerdo mucho que me dijo una señora en un retiro, me abrazó y me dice, cuando menos pienses, ya no vas a sentir eso que sientes. Dice, Dios te va a sanar y tú no te vas a saber cuánto, no vas a saber ni cómo. Y la música a mí siempre me ha ayudado a sanar. Por ejemplo, yo cuando a veces me siento triste o así, yo empiezo a cantar y es como mi manera de sacar, es como mi manera de relajarme, de sacar todo eso que traigo aquí que me pesa. Y empecé a escribir. Otra vez Dios me empezó a mandar canciones y las empecé a escribir ya canciones nuevas, ¿no? Ya canciones como ya restauraste mi alma, cómo la estás restaurando. Ya no era aquella súplica o aquel dolor, sino ya estás trabajando en mí. Y cuando yo menos pensé, en un momento dado dije, wow, o sea, Dios está trabajando tan grandemente en mí. Ya en ese momento ahí entra también mi esposo que empezamos a formar un grupo de jóvenes aquí en español, que le estábamos apostando a algo también que no sabíamos cómo iba a funcionar. Y a la primera reunión fueron 40, después iban 80, hasta que llegamos a tener un grupo de 125 jóvenes. Wow. Y ya ayuda, empezaron otras amigas a ayudarnos y él siempre me apoyó, o sea, en aquel entonces era mi amigo y échale ganas y ándale y vamos para acá, él me movía, él me traía para acá y pues fue algo así muy bonito porque empezamos a caminar juntos sin saber que íbamos a quedar juntos, pero como Dios ya, yo les digo siempre, es que Dios me lo tenía guardado ahí, él me lo guardó para que yo estuviera siempre. Y entonces ya pues yo seguía con mi proceso espiritual, con mis terapias, con todo lo que yo podía, en serio, ahora sí como decimos, yo lo agarraba, o sea, todo lo que venía para que fuera bueno para mi alma. Fui también a varias, a ser servidora nada más en la cocina de varios retiros y en chancitas yo me asomaba y vivía el retiro y así, cositas así. Y ya pasó el tiempo y pues ya como que mi esposo ya empezó a hablarme pues sí, ahora sí que de estar juntos y todo, y pues yo le decía que no, pobrecito, o sea, yo muchas veces lo rechacé porque como que el miedo a los hombres no se me terminaba. Y yo le decía a Dios, Dios mío, mira, si tú quieres que yo un día vuelva a rehacer mi vida, que yo no sienta ese temor por los hombres, porque yo sé que no todos se merecen que yo les tenga miedo, porque no todos van a ser iguales, pero que me mandes un hombre bueno, que me mandes un hombre porque yo ya no me quiero volver a equivocar, no quiero volver a sentir miedo, yo quiero que me amen, ¿no? Pero en ese momento, la verdad, yo no me sentía preparada, entonces yo le decía a mi esposo, le digo, es que mira, yo no me siento preparada, y él me decía, ok, vamos a tomar más tiempo, pero que yo te quiero mucho, ya me confesó que había estado enamorado de mí desde allá, quién sabe cuántos años, y le decía, ¿en serio? Me decía, sí, yo estaba enamorado de ti, pero yo no te decía nada porque tú ya estabas con esta otra persona, y bueno. Y pobrecito de mi esposo, en serio que si el sinónimo tiene paciencia, se llama Eddie Loya, porque este hombre, gracias a Dios, le ha dado ahora sí que decimos como que todo, o sea, una concha, como decimos, pero ay, hasta la fecha en todo, a veces yo sí me desespero. Y dice, mira, si no hubiera tenido esa concha, me hubiera desesperado y no te hubiera esperado. Le digo, no, pues qué mejor que la tengas, ¿verdad? Entonces, este pobre hombre ahí se estuvo esperándome hasta que ya llega el momento en que yo de buenas a primeras ya nomás le dije que sí, pues sí pasó mucho tiempo y todo. Y ya sale mi anulación y todo eso, ya el divorcio civil ya tenía varios tiempo. Entonces, pues decidimos unir nuestra vida. Y también a lo mejor no saben esta parte de mi testimonio, pero para que yo no recibiera más golpes en mi pueblo, yo tenía que decir que yo era estéril para que esta persona no me siguiera golpeando. Entonces en mi pueblo todo el mundo pensaba que yo era estéril y mucha gente pensaba y asumió que esa había sido la causa de que nos habíamos separado, porque ellos decían que me había dejado él, porque yo no podía tener hijos y no sé. Y yo siempre lloraba, ¿no? Yo le pedía a Dios que si fuera su gracia, yo quería saber lo que era ser madre, ¿no? Pero yo como que ya dentro de mí, uno cómo se va creando esa idea, ¿no? Yo ya no me afiguraba siendo mamá, o sea, yo como que eso se había descartado. Pero cuando se iba a casar, ya nos íbamos a casar, yo hablé con Eddie y le dije, y él no me dijo nada. No dijo que nada me dijo, sino que como es Dios grande, apenas el primer mes de casados yo quedé embarazada. Entonces fue otra de las promesas que Dios cumplió conmigo, ¿no? Esa promesa como Abraham y a Sara. Y lo más sorprendente de todo esto que me dice mi esposo es que yo pensaba que eras. Le digo, ¿y aún así te casaste conmigo? Me dice, sí, yo no me casé por eso. Y yo dije, no, pues es que sí me quiere. Entonces dije, bendito sea Dios, ¿no? Y de ahí en adelante, pues ya, gracias a Dios, pues la gente, imagínense, cuando supo que estaba embarazada y fue como que, válgame Dios, está embarazada, no lo podemos creer. Y entonces
Mi hijo Neftalí fue el milagro más grande que Dios me ha dado, y claro que Abraham también, pero Neftalí fue el niño que me hizo volver a creer en que sí podía ser mamá, ¿no? Entonces, que todo aquello que me habían metido en mi cabeza era mentira, que ahí tenemos un Dios de milagros y que yo nunca fui estéril, realmente tenía que decir para que no me golpearan, pero que en el fondo yo sabía que yo era una mujer fértil. Y pues ya de ahí nació mi otro hijo. Entonces, como Dios también me fue trabajando como mamá, que yo mi CD no lo empecé a grabar hasta que ya mi niño Abraham ya tenía 3 añitos. Entonces, en un concurso en la Ciudad de México, conocí a un muchacho que me habla de Jonathan Narváez. Y pues para mí Jonathan, yo lo admiraba mucho en YouTube, ¿no? Yo sigo su música, sus canciones, y yo, no, ¿cómo crees que le voy a mandar un mensaje a Jonathan? Dice, sí, mándale tus canciones. Entonces me dice, mándale la que más te guste. Entonces, ¿cómo fue mi sorpresa? Que al primer mensaje que le mandé a Jonathan, me contestó, muy amable, porque Jonathan es una persona muy sencilla. Y de ahí le mando la canción, me dice, mándame la que más te guste, pero la que más haya marcado tu vida. Le digo, bueno, te voy a mandar Eres Real. Y le mandé Eres Real, y desde que se la mandé me dice, esa canción la vamos a grabar. Le digo, ¿es en serio? O sea, yo cómo iba a pensar que Jonathan Narváez iba a querer grabar con una muchacha que nunca había grabado en un estudio de grabación, que se soñaba ya en las cercas cantando con un micrófono de mentiras, que no tenía la preparación ni siquiera, pero que sí tenía el deseo y las ganas. Entonces ya en ese momento yo no contaba así como que me agarró así como desprevenida, y pues gracias a Dios el apoyo de mi esposo, el apoyo de mi parroquia, de mi sacerdote. Me fui a Miami, allá estaba Jonathan en ese entonces, y grabamos esas 4 canciones, y ya de ahí empieza todo esto que le conté, que saca esta canción y me empiezan a llamar y llamar y llamar a congresos, y cada persona de cada grupo de oración, si me está escuchando, de cada parroquia, yo le agradezco, porque ha sido ese puente a la evangelización, de ese sueño de evangelizar y de poder llevar el mensaje de Dios, ¿no? Cada persona, cada líder del grupo, cada sacerdote que me ha abierto las puertas a su comunidad, de verdad les doy las gracias, y bendito sea Dios que ahorita este año va a ser un año también lleno de proyectos, pero pues igual Dios nos tenía la sorpresa de que íbamos a estar ahora sí que parados, pero también nos ha enseñado muchas cosas, ¿no? Como a hacer cosas en nuestro hogar, a trabajar en nuestros ministerios desde aquí, como lo estamos haciendo. Y pues así empezó mi misión, y aquí estamos. Estoy seguro que por medio de su música debe de tener muchos testimonios de personas que le han comunicado que a través de su música ellos quizá han tenido, o ellas han tenido la fuerza para salir de una situación quizá similar por la que usted pasó, que a lo mejor por medio de su música han podido sanar esas heridas que tenían guardadas ahí. ¿Nos puede platicar algunos testimonios de los que más se acuerda y tenga presente? Sí, varias veces una muchacha de por allá de Colombia, me conoció en la JMJ, y ya seguía mi música ella, y ella estaba pasando por la misma situación, y ella me comentó un testimonio muy fuerte a raíz de la canción que se llama Necesito de ti. Es una canción que le digo que era donde yo le decía a Dios que si, por qué me mandaba esas pruebas, ¿no? Que si realmente estaba ahí, que lo demostrara. Así ya casi le decía yo, y le decía, yo necesito de ti, Señor, aumenta mi fe, levanta mi espíritu. Ella me comentaba eso, ¿no? Que ella ya se sentía que no tenía dignidad, que ya no podía más también con tanta violencia, y ella, a raíz de mi testimonio, que lo escuchó también en una entrevista que me hicieron para Radio María, se me hace que fue Radio María de Argentina, ella lo escuchó, pero ella es de Colombia, y ya de ahí dice que le dio el valor de buscar ayuda. En congresos he escuchado muchísimos testimonios, bendito sea Dios, personalmente, que me los han dado, y algo que me llamó muchísimo la atención fue el de un muchacho también que hasta la fecha, claro que a todos los tengo en mis oraciones, pero ya de él ya no he sabido nada, ¿no? Y siento como esa angustia. Es un muchacho que lo estaban torturando también, quemándolo con cigarro, ¿no? Entonces, también me contaba su testimonio. Él fue a uno de los conciertos que tuve en el 2019, y se acercó a mí, y para que un hombre se acerque es muy difícil. El hombre tiene más pena, ¿no? Ahora sí que por su hombría, ¿no? De decir, ay, ¿cómo van a decir que yo siendo hombre? Y los hombres a veces sufren mucho por ese lado, porque hasta se burlan, ay, sí, ¿cómo te va a estar golpeando tu mujer? O lo agarran de burla, y realmente están viviendo un infierno. O sea, realmente están viviendo un infierno, y este era el caso de este muchacho. Y sí, o sea, testimonios bien fuertes. También he escuchado testimonios de muchas niñas, que han sido abusadas
abusadas también. Incluso tuve la experiencia con una niña que me habló del hospital donde había intentado también quitarse la vida. Bastantes testimonios que a veces cuando pasa esto yo me pongo en oración y le digo a Dios, Señor, yo no soy nadie, o sea, yo no soy nadie para que esté yo tratando de, no sé, ahora sí que de salvarle la vida a alguien, pero si esto está en mis manos de poder ayudar, nada más dame las palabras que yo necesito usar. No sé, ilumíname, porque a veces sí te sientes como ser humano que dices, bueno, ¿y qué hago? ¿Qué digo? O sea, te asusta, ¿no? Pero bendito sea Dios que ahí entra su Espíritu Santo y poco a poco las cosas van saliendo, porque creo que uno cuando empieza en esta misión, si uno no se encomienda a Dios, si uno no se toma de la mano de María, si uno no invoca al Espíritu Santo, está uno perdido, porque la misión, uno es un instrumento, pero el que hace todo es Dios, ¿no? Amén, amén. Pues quisiéramos seguir platicando por mucho tiempo más, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Le quiero agradecer, Brenda, que nos haya dado este espacio para platicar con nosotros, para abrirnos su corazón, para platicar su testimonio. No es fácil y definitivamente pues es una gran admiración y un agradecimiento que usted le haya dicho que sí al Señor para poder platicar con la gente de este testimonio que usted ha vivido y pues que le haya dicho que sí también para esta misión que está pues desarrollando y en sus etapas iniciales, porque todavía hay mucho por recorrer en la carrera de Brenda Robledo, nuestra cantante católica, y pues muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted y pues bueno, también invitarlos a hoy es un día muy especial también, porque justo me mandó ahorita, bueno, ayer Jonathan un mensaje, pronto va a salir una nueva canción y video con el favor de Dios y espero que por ahí nos apoyen, que la escuchen. Es una canción de adoración que se llama Quiero Adorarte, por ese momento en que estamos ahí frente al Señor en el Santísimo, y esa canción también nace en un momento así, ¿no? Entonces, ojalá que la puedan escuchar, ahí por ahí si están en mis páginas pendientes, ahí vamos a estar dándole la fecha y todo esto, pero ojalá que puedan apoyarnos también para seguir con esta misión, y muchas gracias por la entrevista, gracias por su tiempo y pues por trabajar juntos en esta obra de Dios. Muchas gracias. Amén, muchísimas gracias mis hermanos, mis hermanas en Cristo. Les invito a que compartan este programa para que este mensaje llegue a mucha gente y pueda ser de bendición como ha sido para nosotros. Ya saben que en incienso.com ahí pueden encontrar todos estos programas y también en Facebook, en el canal de YouTube. Y no nada más nuestras redes sociales, sino también en las redes sociales de Brenda Robledo. Y pues quiero despedir el programa con esa canción de Eres Real. Pues ya nos explicó sobre su testimonio, sobre cómo nació esta canción. Y pues para cerrar el programa vamos a poner el video de este canto, para que la gente que ya la conozca pues la disfrute una vez más, y los que no lo han escuchado pues tengan la oportunidad de conocer este canto tan hermoso que se llama Eres Real. Muchas gracias, que Dios los bendiga a todos. Bendiciones. Tú no eres una fantasía. Tú no eres una expectativa. Tú no das amor a medias, porque tú eres real. Fantasía. Tú no eres una expectativa. Tú no das amor a medias, porque tú eres real. Yo creo
porque tú eres real y te puedo sentir en cada respirar y te puedo tocar al abrazar, también te puedo ver en cada sonrisa, oh mi rey, porque tú eres real. Yo creo, confío, yo espero. Yo creo, confío, espero en tu fidelidad y te puedo sentir en cada respirar y te puedo tocar al abrazar, también te puedo ver en cada sonrisa, oh mi rey, porque tú eres real y te puedo sentir en cada respirar y te puedo tocar al abrazar, también te puedo ver en cada sonrisa, oh mi rey, porque tú eres real. Yo creo, confío, espero. Yo creo, confío, yo espero en tu fidelidad.